Hey, buenas a todos, soy Carlos 144 y el modo me vuelvo a colocar en vuestras pantallas para traeros un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros sobre los balances de materia con recirculación, que esta sería la parte más compleja del balance de materia, ya que realmente mm, te pueden poner 10, 20, 30, mil recirculaciones si quieren, pero realmente se tratan igual. Es ir una por una, ir analizándolas y ya está, no tiene mucho más misterio. Entonces, vamos a empezar, pero antes de nada quiero decir que este vídeo ya lo he grabado en la pizarra en la que suelo grabar las cosas. El problema es que como se está poniendo muy oscuro y tal, el vídeo no se enfocó prácticamente hasta que lleva ya medio vídeo. Entonces voy a hacerlo aquí. Si preferís que lo haga aquí, antes que la pizarra normal porque se vea mejor o lo que sea, me decís, a mí me da igual, me gusta más la otra porque creo que voy más rápido, pero también es cierto que aquí no tengo que editar los vídeos, porque no tengo que hacer prácticamente nada con ellos. Entonces, bueno, me lo dejáis en los comentarios. En fin, vamos a empezar. Nos dicen que tenemos aquí una alimentación F1 que lleva solo etileno, ¿vale? Se junta con una recirculación de composición 0,95 en volumen. Todas las composiciones, ¿vale? Van referidas al etileno en este caso, en donde se mezclan en la corriente F2. F2 se mete un reactor en el que se produce la siguiente reacción. 2 moles de etileno se juntan para dar un mol de buteno. Y la conversión de esta reacción es de un 40%, es decir, que por cada mol de etileno van a reaccionar un 40% de ellos. Bien. Lo que salga del reactor va a ser la corriente F3 y F3 llega a un separador donde se separa en la corriente D y en la corriente R, que es el recírculo que vuelve hacia aquí. Y muy importante, la corriente D tiene una composición X, que recuerdo que es de etileno, de 0,01 en peso, ¿vale? Lo primero, voy a hacer aquí una línea para hacer operaciones que si voy muy rápido se me va un poco, pero no quiero que dure mucho el vídeo. Una línea para hacer operaciones. Lo primero, eh, voy a convertir esta X de volumétrica a molar. ¿Cómo hago esto? Pues no tengo que hacer nada, porque tanto el etileno como el buteno son gases. Al ser gases podemos aplicar la propiedad, bueno, la ley de los gases, que dice que P por V es igual a nRT, o lo que es lo mismo, llevo a este caso, que el porcentaje volumétrico es igual al porcentaje molar. O sea que si hay una X de 0,95 en volumen, la X en moles será también de 0,95. En el caso del peso no pasa, entonces vamos a cambiar esa X de peso a moles. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, vamos a suponer que tenemos 100 gramos. Si quisiéramos hacerlo al revés, el cálculo es muy parecido, ¿vale? Supongo que tengo 100 gramos de corriente D. Esto implica, por lo tanto, que tengo, por un lado, 1 gramo de etileno y por otro que tengo 99 gramos de buteno. Entonces, tengo que el peso molecular del etano, tengo aquí, del etano no, perdón, del etileno, es 28 y del buteno es 56. Si digo etano, pensar que es etileno, ¿vale? Es que se me lía mucho. Entonces, pues estos serán, por lo tanto, 0,0357 y por otro lado serán 1,708. Estos son los moles, ¿vale? Ahí. Entonces, para calcular la X, lo que tengo que hacer, os recuerdo que la X se expresa como los moles. Yo quiero calcular la X del etileno, pues la X del etileno son los moles de etileno, o sea, 0,0357 entre los moles totales. Los moles totales serían 1,708 más 0,0357. Esto me da una X de 0,0198. Si os dais cuenta, es prácticamente el doble de... es prácticamente el doble que en peso. Esto no es casualidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué?
hay una relación entre el peso, entre la X en peso y la X en moles. No la voy a dar porque tampoco es relativamente fácil acordarse la fórmula y es más fácil aprenderse el procedimiento, pero tiene que ver con que esto es el doble. No es directamente proporcional, no es exactamente el doble. Es decir, esto sí que es el doble, pero esta X en moles no es el doble que era en pesos porque esta es el doble. En fin, vamos a seguir. Entonces ahora me va a hacer falta una base de cálculo, pues voy a tomar una base de cálculo, lo voy a poner aquí de F1 igual a un mol, por ejemplo. Podría tomarlo de 100, pero ya que en el vídeo anterior, que deberíais de haber visto, tomo una base de 100, si no me equivoco, con esto voy a tomar uno para que veáis que da exactamente igual. ¿Y por qué pongo la hora? Pues porque en este caso es que si me tira aquí solo un mol, no tiene mucho sentido una recirculación, es decir, tiene sentido, pero realmente, bueno, no tiene sentido porque en cuanto meta aquí el mol, vale, se recircula, no sé qué, sale esto, y cuando el recírculo venga ya se acabó la alimentación, no hay alimentación, no tendría mucho sentido. Es decir, las recirculaciones y todo esto se hacen en general siempre con, bueno, en general y siempre bueno, no siempre, se hacen con un caudal de moles, gramos, lo que sea por hora. Entonces, ya sé que F1 es 1, ahora vamos a hacer las cosas más fáciles, los balances, ¿no? F2 sería F1 más R. Vale, luego esta realmente no la voy a usar mucho, pero la dejo aquí porque para lo que voy a escribir ahora me sirve. Esto, pues al igual, esto debería de sonar F2D, es decir, el F2, el etano que hay en F2 será igual a el etano que hay en F1, que es F1, porque en F1 solo entra etano. No sé si lo había dicho antes, pero si no lo digo ahora, es una característica de enunciado. Dice que F1 solo tiene etileno, que he vuelto a decir etano. Y ahora en este caso, R por su composición de etileno en moles. R, F1 y F2 están en moles, ¿vale? Por lo tanto sería 0,95 por R. Muy importante, cuando queramos sumar cosas, tiene que estar todas las mismas unidades. Esto, mientras voy escribiendo cosas luego, voy a contar una anécdota. Entonces, la siguiente, ¿cuál sería? Pues bueno, F3 es igual a D más R, ¿no? Correcto. Y por otro lado, F3 bueno, el F3 que en etanol va a ser igual a D por X, que con esta X, 0,0198. Y bueno, la anécdota, un profesor le contaba a sus alumnos la siguiente anécdota. Un día iba por el campo con mi coche y mi coche tiene una vaca con B. Y entonces empecé a conducir y atropellé una vaca con V. Subí a la vaca con V encima de la vaca con B. Y al arrancar se me cayeron las dos vacas. Le pregunté a mis alumnos que se había entendido la anécdota y me dijeron que claramente sí, que era muy fácil de comprender. Entonces les pedí que por favor escribiera lo que acaba de contar. Y aunque la anécdota era fácil de comprender, se dieron cuenta que era imposible escribirlo al llegar a la parte de se cayeron las dos vacas. Si alguno no lo ha pillado, ¿cómo escribes se cayeron las dos vacas? ¿Lo escribes con B o con V? Realmente no lo puedes escribir. Entonces la idea de esto es enseñar que está mal, a ver cómo lo digo, que está mal sumar cosas con diferentes unidades, en este caso vacas de animal y vaca de coche. Vale, ahora vamos a hacer otro balance. Hemos hecho este balance, hemos hecho este de aquí y nos quedaría este de aquí. Entonces vamos a aplicar la fórmula. F3 de etanol será igual a entrada, que es F2, vale, ahora, más los moles producidos, ¿se producen alguno? No, pues 0. Y ahora, bueno, más 0, y ahora,
¿Se consume alguno? Sí, se consume el 40% de los entrantes. O sea, 0,4 veces F2. Es decir, si operamos esto queda 0,6 F2. Realmente no tendríamos por qué haberlo hecho así porque en este caso se ve muy sencillito, ¿no? Es decir, si por cada mol reaccionan 0,4, esto significa que se gastan 0,4, pues 1 menos 0,4, 0,6. No tiene más misterio, pero bueno, era para ver un poco cómo se hace. Donde me queda que F3 set es 0,6 F2 y aquí se me olvidó poner en todos de etanol, ¿vale? Porque todo esto está referido al etanol. Si lo hiciéramos con buteno, sería un poco más... Etanol estoy diciendo ahora, joder. Sería un poco más difícil porque aquí en producidos sí que habría, no se consumiría nada, pero en producidos tendríamos que hacer un balance respecto a los moles de etanol, porque claro, la reacción no es 1,1, sino que es 2,1. Entonces tenemos que hacer un balance y se complicaría un poco. Pero vamos, no se complicaría mucho más. Donde siempre intentar elegir lo más fácil, lo más asequible. Donde si dais cuenta qué ecuaciones tenemos. Tenemos esta, esta y esta. ¿Vale? Tengo 1, 2, 3 ecuaciones con qué incógnitas. F2 set, una, R2, F3 set 4 y D... No, perdón, F3 set es la tercera incógnita y D es la cuarta incógnita. En total, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Estas no las incluyo porque realmente esta es una variación de estas en las cuales tampoco yo conseguir mucho, porque la relación entre F3 set y F3 sería que F3 et es F3 por la X de etanol que tenga F3, pero esa no la conocemos. Así que aunque estuviera una en otra, seguiría teniendo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. No arreglo nada realmente. Entonces, y lo mismo pasaría con esta, ¿vale? No arreglo nada. Entonces, ¿qué ecuación nos falta? Pues vamos a verlo. Yo puedo hacer aquí una cajita, ¿vale? Esto siempre se puede hacer. Vale. Bien, ahora en esta cajita tengo una entrada que es F1 y una salida que es D. Podemos aplicar la fórmula de salida igual a entrada más producción menos consumidos. Pero ¿en qué lo hacemos? Vamos a probar que en moles de etanol. Joder, de etanol no, de etileno. Veamos, serían, entran F1, perfecto. Salen D por 0,0198, bien. ¿Se consumen algunos? Sí, ¿cuántos? No lo sé. Sé que se consumen 0,4 por F2 de etano. Ahí tendría otra ecuación que no tengo. Pero ¿hay alguna manera de hacerlo más directo? Es decir, eso ya me lo solucionaría, porque es una ecuación más que ya me resuelve el sistema. Es decir, esta ecuación ya me lo resolvería. D es igual a F1, que es mi entrada, producido no se produce ninguno, pero sí que se consumen F2 por... todo esto refiere al etano, ¿vale? Aquí me faltaría la D de etano, que es D por 0,0198 más F2 menos F2 de etano por 0,4, que son los que se consumen. Entonces, claro, esto ya lo podía resolver y creo que me damos, porque creo que no he equivocado. ¿Pero hay una forma de resolverlo más directo? Sí. Esto también se puede aplicar con el otro compuesto, con el butilo. Y bueno, con el buteno, y tampoco, con una ecuación parecida, tampoco me resuelve nada. Es decir, se permite resolverlo, pero son 4 ecuaciones, 4 incógnitas, tardo mucho. ¿Es lo que me permite obtener D directamente? Sí. Aplicarlo con masa. ¿En una reacción se produce o se pierde masa? No, nunca. Excepto en reacciones nucleares, en el resto de casos, no. Entonces, ¿se produce alguna masa? No. ¿Hay algún escape? No. Por lo tanto, ni se produce ni se consume. La reacción ni se produce ni se consume, y al no haber ningún escape, tampoco
hay ninguna pérdida. Entonces, D en masa es igual a F1 en masa. ¿Y cuánto es F1 en masa? Pues es un mol por hora de etileno, por lo tanto, estos serán 28 gramos. Y ahora, yo esto ya sé cómo es. Entonces, ahora yo sé que D es 28 y sé que un 0,01, es decir, bueno, ya sé que D vale 28, tengo que hacer nada más. Como D es 28, pues ya tengo, lo único que tengo que hacer es pasarlo a moles para poder aplicarlo aquí, porque todos estamos suponiendo que D son moles. Lo único que hay que hacer es calcular la D de etanol, primero en gramos, que sería 28 por 0,01, 0,028, no, perdón, 0,28, la D del otro componente perdón, que me ha salido muy churro, del boot sería 28 menos 0,28, que da, creo que lo tengo por ahí, lo he borrado, ¿no? Sí, bueno, lo que dé. Bueno, da lo que sea, da 27,72 creo. Y ahora, esto lo paso a moles, lo sumo y al final me queda que D en moles vale 0,505. Y una vez ya con esto puedo resolver el sistema, porque me quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que esto muchas calculadoras sí que lo llegan a resolver. 4 incógnitas lo resuelven algunos, pero son mucho más peñazo escribir todas las ecuaciones, te puedes equivocar más, etcétera, etcétera. Con esto ya lo tendríamos, D vale 0,505, meto en la que sea realmente y ya lo tengo todo sacado. Y bueno, con esto ya estaría, no tendría mucho más misterio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No voy a terminar de resolver el problema porque es simplemente resolver el sistema y que te dé los números que sean. Muy importante asegurar otra vez que se cumpla este balance y se cumpla este de aquí. Y ya estaría. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en breve con más. Adiós.